yo dudaría de eso, ¿eh? Creo que incluso está más cerca Marcelo Ebrard y Adán Augusto. No, Lo yo que ahí yo les difiero. puedo- En este punto es por la figura de Andrés Manuel López En la Obrador. alianza de Va por México no tenemos a alguien que vaya al... Pero les falta, pues eso de conectar con la gente y con los jóvenes, que es Pero lo que está... es una persona muy, muy inteligente. Vamos a recordarles que vamos a estar semana a semana en esta edición de la Mesa de Opinión Juvenil. Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida a su programa de atiempo.tv de la Mesa de Opinión Young. Como cada semana, todos los jueves a esta hora de las 8 de la noche en adelante, estamos con temas de sociedad, política, salud en este caso, que es lo que nos vamos a concentrar. Y el día de hoy vamos a tener un invitado especial. Lo presento, es Ociel Barbas. Hola, ¿qué tal? Bueno, es que era demasiada, ¿no? Como que la presentación para Ociel, pero es que es la primera vez que tenemos también un invitado y es necesario como que presentarlo ante todos, ¿no? Está muy bien, me hiciste sentir especial, amigo, no te preocupes. Venga, eso se trata. Ociel Barba, mucho gusto. Sándwich, mucho gusto. También está Emilio con nosotros. ya Así es, Sandwich, muy bien buenas conocido. noches a todos ustedes y bienvenidos a una vez más a su programa La Mesa de Opinión, en donde pues debatiremos temas relevantes y aventaremos uno que otro chiste de humor negro, entonces para que se ría, y todo tranquilo. Es que la política parece humor negro, ¿no? Un poco. Parece. Higinio, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, un gusto verlos nuevamente. Ociel, qué gusto que nos acompañes y pues esperamos este tema sea del interés de todas las personas que nos estén viendo. Traemos un tema bien interesante, lo estuvimos platicando entre semana, había mucho de qué hablar, la verdad, y decidimos como que irnos por un temita algo sonado en redes sociales. Estamos, es la segunda semana de enero, y una de las grandes noticias a nivel nacional es de que se inauguró, antes de finalizar el año, previamente, la megafarmacia, esto en el Estado de México. Así es. Entonces estábamos pensando en que es un muy buen tema para debatir, para platicarlo entre nosotros, porque pues surge esta superfarmacia, esta megafarmacia más bien, como una solución a la escasez de medicamentos en México. Quisiera empezar con una pregunta, igual ahorita durante nosotros iríamos debatiendo y proponiendo algunos datos o algo que hayamos visto sobre esta información, pero quisiera preguntarles de entrada, ¿creen que esta megafarmacia solucione o vaya a solucionar directamente la escasez de medicamentos en México? La megafarmacia ha dado mucho de qué hablar precisamente porque si algo ha caracterizado el sistema de salud en México es la falta de medicamentos. Las personas cuando reciben consulta, reciben su receta, tienen que ir a surtir su medicamento precisamente a la farmacia que se encuentra en el hospital al cual ellos están afiliados, y lamentablemente en la mayoría de las circunstancias no se tiene el medicamento. Entonces lo que pretende el presidente López Obrador y el gobierno federal es que con esta megafarmacia las personas tengan la posibilidad de llamar directamente a la megafarmacia y solicitar su medicamento, que en aproximadamente 48 horas lo podrá ya tener sin ningún problema, y con esto atacar ese desabasto que lamentablemente ha venido afectando a nuestro país y el sistema de salud. También, conforme vaya dándose la plática, hablar de cómo surgió o cómo se desarrolló el sistema de salud ahora con la pandemia, si funcionó o no funcionó todo el dinero que se invirtió. Pero sí, de inicio, esta megafarmacia debe atacar el desabasto, es algo muy importante. ¿Ociel? Así es, Higinio. Bueno, tu pregunta, yo quiero creer que sí, quiero tener fe en este programa, porque estamos hablando, si no mal recuerdo la fecha, por ahí del 2018 aproximadamente, ¿no, compañeros? Que ocurrió este desabasto en toda la República Mexicana. Si bien recordamos las imágenes de los camiones llegando a los hospitales que solamente llevaban suero e instrumentos de lo más básico, entonces fue una situación muy horrible. Luego tendremos la pandemia y se torna todavía peor. Se dice que México, pues lamentablemente fue uno de los países que menos supo resolver este problema. Y pues bueno, ahorita ya pasó la pandemia, ya se tranquilizó. Queremos pensar que ahora con este sistema centralizado de medicamentos, pues va a ser una gran solución, ¿no? Higinio, me comentabas hace rato, no recuerdo si Higinio Sándwich, acerca de cómo se iba a repartir todo este medicamento, que si había problema en que el medicamento estuviera en cada departamento, en cada dependencia del gobierno, del país, o si es mejor centralizarlo. No sé ustedes qué opinan acerca de eso, compañeros. Emilio.
Pues desde el tema de la megafarmacia, si creemos que es una solución, una alternativa, yo creo que sí, porque al final de cuentas está garantizando un derecho fundamental que es el derecho a la salud, un derecho que el sistema mexicano y que el Estado mexicano no ha garantizado, no a toda la población. Yo creo que a cierto tipo de población sí, pero a la que de verdad lo necesita no. Aparte de que también México forma parte de muchos tratados internacionales en el ámbito de salud, tanto en la Corte Interamericana como en la Organización de los Estados Americanos, etcétera. Y pues México es muy bueno para echarse el compromiso, pero para cumplirlo ahí deja mucho que desear. Entonces, viéndolo de esa forma, México de verdad sí podría garantizar y podría dar el abasto suficiente. Algunas áreas de oportunidad que veo es que quieren sobrellenar esta megafarmacia y tener un abasto y tener ahí reserva de medicamento, cuando pues también hay que ponernos a pensar en el tiempo de caducidad de los medicamentos, si realmente hay mucha gente que lo necesita o no, el tiempo de los traslados, que la gente lo pide, que marque en cuánto tiempo puede llegar, en cuánto no. Entonces hay muchos temas que se podían o que podemos pulir ciertos tipos de aspectos, pero sí es un tema y sí es una solución a esta problemática. Y bueno, ahí también quisiera, justo lo mencionas, Emilio, lo de la problemática de la fecha de caducidad de las medicinas y que esto puede ser un dato contraproducente con almacenar una gran cantidad, ¿no?, de medicinas. Y es justo lo que quizá intentó orientar este mensaje Xóchitl Gálvez en sus redes sociales en X, donde hizo un video de frente estaba de su espalda más bien la megafarmacia, y ella estaba diciendo que cómo era posible que de ahí, desde el Estado de México, salieran hacia todas las direcciones en el país para transportar medicina, y que era un gasto excesivo y que era mejor, o sea, su solución es que las medicinas estén en todos los centros, en los más de 20,000 centros de salud que hay repartidos en toda la República. Lo cual, pues, o sea, si lo ves de una manera muy superficial, dices, pues sí, cierto, ¿por qué no están acatando que todos los centros de salud tengan el abasto suficiente? Pero es justamente ese argumento de la caducidad lo que hace que sea contraproducente tenerlas en todas partes, todas. ¿Por qué? Porque no en todas partes se enferman la misma cantidad de personas, ni la van a necesitar la misma cantidad de personas. Es decir, es mucho más probable que una persona en un estado, por ejemplo en Sonora, y que no tenga cercana una medicina, pues la pida a este órgano central, a la megafarmacia, y se le suministre, a que exista siempre medicina en todas partes que no sea utilizada y que terminen pues echándose a perder o pues tirándose. Entonces yo creo que pensándolo bien, es una gran idea. O sea, ayuda muchísimo a proteger incluso económicamente los intereses de pues la Secretaría de Salud para comprar únicamente un stock de medicinas, y si se acaba otro, pero sin dejar de desabasto. O sea, quien lo necesite, que lo solicite, ¿no? Me parece razonable. Y ahora vamos a ser sinceros, realmente es un negociazo el que se cayó ahora con lo que hizo el presidente López Obrador. Muchos proveedores, distribuidores, lo que él hizo fue como quitarles esa prioridad que tenían de consumirles a ellos los medicamentos, comprarlos a precios excesivos. ¿Y qué es lo que hace? Prefiero invertir en esta megafarmacia, que se anunció que fue una inversión de 219,000 millones de pesos. Bueno, creemos que por la inversión que se hizo debe tener un abasto suficiente para cubrir las necesidades del pueblo. Ahora, que si nos gusta la logística que se está empleando en esta megafarmacia o no, lo que sí es cierto es que ningún gobierno tuvo la iniciativa de atacar de esta manera. Nos podemos ir al año 2016, en Veracruz. ¿Qué fue lo que hizo Javier Duarte? Suministrarle agua a los niños con cáncer. El sistema de salud es el peor de los escenarios, ¿no? El sistema de salud es algo muy delicado en nuestro país. La oposición jamás va a terminar de estar de acuerdo con lo que se diga o proponga el gobierno federal, obviamente porque son oposición. Me salgo un poquito del tema. Ahora el presidente López Obrador, por ejemplo, propuso hacer una contrarreforma a la ley que hizo Ernesto Zedillo en el año 97, el cual reduce la pensión que recibes. Por ejemplo, si te pensionabas ganando 10,000 pesos, te daban 5,000 mensuales nada más. Y ahora lo que busca el presidente es dar ese 100%. Si uno se pensiona ganando 10,000 pesos, 10,000 pesos mensuales es lo que vas a estar recibiendo. Pero, oh, sorpresa, la oposición, ¿qué fue lo que dijo? No me parece, es inviable. Ya vemos a otros periodistas, ¿verdad?, y a otros columnistas ya
muy conservadores que ya conocemos que dicen que esta propuesta del presidente es totalmente inviable. Pero sí es cierto que López Obrador es el único, creo yo, que ha tenido la iniciativa de mejorar el sistema de salud en este país y es algo que se debe evaluar. ¿Va a funcionar? No sabemos, está comenzando, pero sí es ya al menos una iniciativa. Oye, Higinio, y qué bueno que mencionas a nuestro buen amigo Javier Duarte, ¿no? Porque principalmente, ¿quiénes son los que le están echando a Obrador por esta nueva reforma, digámoslo así? Pues precisamente la oposición del partido de quién, pues de nuestro amigo Javier Duarte, ¿no? Entonces yo creo que probablemente ahorita son los menos indicados para quejarse acerca de esta nueva reforma que está generando nuestro amigo Obrador. Pero a ver, también un tema que yo creo que es relevante es el tema de la transparencia. No porque Andrés Manuel sea el padre de la transparencia y que ande con esta bandera, significa que todo mundo lo va a hacer. Entonces estamos hablando de un tema de salud que no está, donde se invirtió tanto dinero y en donde hay tanta gente que se va a beneficiar, que es una logística y es una red tan grande de gente que lo va a administrar, que realmente no sabemos cuáles son los intereses que hay de por medio y la corrupción y todo lo que puede haber detrás. Entonces, lo que también la gente exige y a lo mejor las cuestiones que hay ahí o las interrogativas es, ¿realmente va a haber una transparencia? ¿Realmente se va a administrar como se debe de ser? ¿O cómo va a ser el sistema, no? Porque claro que toda la gente está cansada de la precariedad que hay en el sistema de salud en México. Entonces, claro que es entendible que haya cuestionamientos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno para calmar y apaciguar a la población y que diga, realmente se va a estar trabajando como se debe ser? De hecho, justamente también veía sobre eso de como la disponibilidad también de medicinas y cómo pues, el gobierno ha tomado esta decisión de desprivatizar, por así decirlo, la salud, porque hace unos días estaba platicando y me di cuenta que la salud, de cierta manera, en México es muy privada. O sea, la salud es elitista, es muy elitista. ¿Por qué? Dices, bueno, en el Instituto Mexicano de Seguridad Social existe un cuadro básico. Bueno, existía un cuadro básico porque López Obrador precisamente desde septiembre del año pasado, si no me equivoco, lo revocó, quitó el cuadro básico y era pues como se señala directamente, es una especie de cuadro donde están unas aproximadamente 900 fórmulas o 900 pues, claves, por así decirlo, para distinguir medicinas que pueden ser están siendo subsidiadas y que pueden ser suministradas en este Seguridad Social, ¿no? Y en el IMSS o en el ISSSTE, ¿no? En cualquiera de esas dos tenían ese cuadro básico. Entonces, lo que provocaba en muchas ocasiones es que la gente no tenía las medicinas que necesitaba porque pues, no estaban dentro del cuadro y tenían que obligarse a ir a una institución privada para exigir esa clase de medicamentos que eran los que sí le hacía bien. Entonces, es cuando pues no tiene mucho sentido que sigamos apoyando un esquema de salud en el que está privatizando y nos están dejando únicamente con un pequeño cuadro, una porción de medicinas de las que ya hay en el mundo. Entonces, es muy raro. O sea, yo también pensaría que AMLO lo que haría quizás sería buscar nacionalizar más las medicinas, pero lo que está dando también la oportunidad es que empresas privadas puedan ofrecer su catálogo de medicinas y que desde el Seguro Social las puedas adquirir. Lo que no entiendo hasta ahora es cómo quiere quitar las cajas de cobro y al mismo tiempo integrar nuevas medicinas. Eso es lo que a mí me parece todavía algo que no sé cómo vaya a ser posible dentro del instituto, ¿no? Perdón, ¿cuánto tiempo tiene que se empezó a plantear este proyecto? Estamos hablando desde el año pasado, noviembre. Mediados del año pasado mediados. fue cuando lo anunció y mencionó que en diciembre, el 29 de diciembre, la inauguraría la megafarmacia. Ok, y bueno, no sé si... abrir y todo. La verdad no encontré datos acerca no sé si ustedes encontraron acerca de cómo va a ser la logística, cómo va a ser sí, o sea, realmente cómo va a ser la logística en cuanto a cómo va a funcionar en el sentido de que si solamente esta megafarmacia va a ser la que le va a poder distribuir a los hospitales o también yo como farmacéutico externo voy a poder llegar a los hospitales a vender ahí. Bueno, no sé si así sea el caso. Se supone, según lo que mencionó el presidente cuando estuvo en Huehuetoca inaugurando esta megafarmacia, fue que actualmente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social hay poco más de 22 millones de mexicanos afiliados o registrados por trabajo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué sucede con el resto
todos los otros millones de mexicanos que no tienen un seguro, De los que no 125. son atendidos, ¿qué está sucediendo con Yo, ellos? por ejemplo. 100 millones. Vayan a las similares. Hay 22 están en el IMSS y los otros 100. Y los otros, bueno, se supone que este resto, o gran parte de esto, están repartidos entre el IMSS Bienestar, el ISSSTE y el IMSS, ¿verdad? El que conocemos normalmente. Entonces López Obrador lo que quiere es hacer más universal este asunto, integrar a estas tres instituciones, IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE, y que cualquiera de estas que tenga problemática con el medicamento, una le pueda surtir a la otra. Esa es la primera parte del proyecto. Por ejemplo, aquí en Saltillo, supongamos que tenemos un IMSS Bienestar, pero el IMSS no tiene un medicamento que el paciente requiere, este se comunica con el IMSS Bienestar, ocupo que me lo mandes y en menos de 3 horas ya debe estar el medicamento en el hospital. En caso de que este medicamento no lo tengamos en la ciudad, es ahí donde se puede hacer la llamada a la megafarmacia en el Estado de México, se revisa el stock que se tiene y en menos de 48 horas ya debe estar el medicamento aquí en la ciudad. Obviamente, si lo escuchamos, es como una bodega de Amazon, de Mercado Libre, que se levanta el pedido, se hace de manera sistematizada y ya se manda directamente, ¿verdad? Ya se tiene la dirección y los datos de la persona. Entonces, así es como se va a manejar el tema de la megafarmacia. Ahora, sí existe, como lo menciona Osiel, una duda sobre la cuestión de la logística. ¿Realmente se van a cumplir los tiempos? 48 horas suena muy bonito realmente, ¿verdad? Pero Para no, lo que las no sería personas- como una utopía, más bien, o sea, el sentirlo así de que en 48 horas voy a tener ya el medicamento, un medicamento que he estado buscando por años y que he tenido que trabajar muchísimo porque a lo mejor son medicamentos carísimos. Pero sí en va a donde- costar, o sea, eso luego O sea, claro, va a costar, pero no estaríamos llegando a una utopía de tanto sistema, porque también el sistema en México en salud es, pobrísimo, Precario. o sea, precario. Sí, estamos O sea, saltando de precario a estamos Dinamarca, hablando- ¿no? De un paso. Dinamarca, o sea, que Un claro paso que así. no es lo mismo que nos vaya a funcionar lo que aplican en Dinamarca que lo aplican aquí, o sea, pero también hay que implementar, tener buenas instalaciones en el sistema de salud, tener buen personal, o sea, para que sea un conjunto y que vaya de la mano, o sea, no nomás tener medicamentos ahora sí, a lo desgraciado, a lo bruto, cuando en realidad tengo un personal muy ineficiente. Oye, pero ¿qué gobierno no vende utopía? A fin de cuentas. O sea, Todos, al mencionas final de lo cuentas, pero pues si lo que queremos es una realidad, pues hay que verlo desde ese punto de vista realista. Pero como dice Higinio, realmente en mucho tiempo no se habían preocupado de esta manera por el sistema de salud. Digo, a lo mejor no es lo más adecuado, pero al menos alguien lo está haciendo, ¿no? Yo creo que es muy importante destacar esa parte. Destacarlo y sobre todo hay que tener en cuenta que podemos tener ese temor de lo que se está haciendo actualmente. Sí queda en jaque la cuestión de la transparencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que el sistema de salud y las instalaciones de muchos de estos hospitales no son las idóneas. Entonces deja en duda si realmente se va a poder llevar a cabo este planteamiento, esta gran logística que suena, ¿verdad? Pero sí, yo creo que ya es momento de que se comience a hacer, aunque a tropezones, ¿verdad? Pero que se haga y ya que el próximo gobierno entrante a partir del 1 de octubre le dé un seguimiento adecuado. Es como que López Obrador está dejando, ahí yo te lo dejo, a ver cómo lo manejas, pero al menos de mí ya no queda que el sistema de salud continúe con esta precariedad que Es que mantenemos. el problema es que es un país muy dividido por intereses, por partidos políticos. Entonces yo creo que también esta es una de las principales razones por lo que está manejando un sistema centralizado, ¿no? El hecho a lo mejor de dar y repartir entre cada Estaban estado. acostumbrados, ¿no? A eso. Ajá. ¿Qué es lo que les mencionaba? Yo creo que también, o sea, ahí diciendo con este tema de que quienes podían preparar las medicinas para suministrar a toda México, justamente te había anotado aquí un dato y no me acordaba, qué bueno que aquí lo veo. Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, es decir, Birmex, es la empresa del Estado mexicano y es el único operador logístico de medicamentos y material de curación para las instituciones federales en este proyecto. Entonces él va a ser Birmex va a ser la encargada de la logística y pues la creación de nuevos instrumentos de curación. Esos van a ser y yo creo que sobre las fórmulas que sean genéricas, las que ya estén libres de autores, ¿no? O sea, que lo puedan hacer ellos. Que es el plan del presidente. Sí. Dejo de comprarle a proveedores que consiguen medicamento muy barato. Por ejemplo, un paracetamol, un proveedor privado lo compraba en 30 pesos la cajita
Él lo vendía al gobierno en 90 y pues el gobierno ya lo vende al público, al ciudadano en 140, 150 pesos. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que él quiere es quitar esos intermediarios, como lo menciona Ociel, manejarlo de manera centralizada y ahorrar los costos. Birmex es el que se va a encargar de logística y todo ese tema, y la compra la hace directamente ya el gobierno federal. Nos quitamos de que a ti te compraba miles de millones, a ti otros miles de millones, y ahí te va tu moche, que al cabo de aquí yo también le saco, y simplemente el gobierno es el que va a estar ya acaparando la compra del medicamento. Quitas a un intermediario, por lo que supuestamente el costo del medicamento debe reducirse de manera considerable para el ciudadano. Esa es la idea. Sí, al quitar tantos canales de intermediarios, ¿no? Pero bueno, yo tengo una pregunta. ¿Quién es Birmex? O sea, sé que es una empresa mexicana, pero ¿qué ha hecho antes o por qué Obrador decidió trabajar con Birmex? Pues eso es una buena pregunta. De hecho, yo creo que si alguien la tiene, por favor, Déjale escríbanla Marco, en los comentarios. déjale Escríbanla Marco. porque, Sí, bueno, a ver, sí, señor. sí queda mucho pensar en por qué la eligió. Bueno, es probable que sea una especie de empresa gubernamental, entonces no haya muchas elecciones de quiénes son los que se dedican a eso. Y aparte porque son mexicanos, ¿no? Probablemente. Sí, pues la idea- Nacionalismo. Exactamente, la idea Y es ahí lo de la ubicación precisamente en donde está, en la Huatoca del Estado de México, justamente está a 20 kilómetros de la caseta de Tepozotlán, en la carretera México-Querétaro, y a 30 kilómetros del Arco del Norte y a solo 5 kilómetros del Círculo Exterior Mexiquense. Entonces lo hace muy centralizado, o sea, hay muchas Literalmente. conexiones de cómo llegar ahí, y tanto vía terrestre como vía aérea se va a estar haciendo llegar los diferentes medicamentos que se exijan en diferentes partes de la República. Aparte porque es el ejército, ¿no? Quien se va a encargar de la transportación y todo eso. Sí, como para El mayor ejército. resguardo, ¿no? Exacto. Ah, pues, La aparte- Guardia Nacional. Guardia No, Nacional. si no es Guardia Nacional o es el ejército. Pues están Ambos. de la mano. Sí, sí. Sí, ambos son los que van a estarlo manejando. Aparte yo creo que no vayan a tener problemas en el tráfico. Digo, los ves en carretera y te mueves para dejarlos Sí, pasar, ¿no? no. Entonces, pues... Pásele, señor. Yo creo que esa es la idea, evitar ya cualquier tipo de incidente en el cual el medicamento sea robado, que se ha escuchado que eso sucede, ¿verdad? En otros estados. No me sorprendería. Y ahora yo les pregunto, muchachos, compañeros, el sistema de salud, hablando de manera generalizada en nuestro país, si lo vemos ya como una evaluación del gobierno del presidente López Obrador, ¿cómo verían ustedes el sistema de salud de 2018, ahora ya 2024, a tan solo 9 meses de que el gobierno del presidente finalice? ¿Se invirtió o no se invirtió? La pandemia, lo que sí yo coincido es que dejó a plena vista lo que ya la gente sabía. Tenemos un sistema de salud pésimo, ¿verdad? Pero ¿funcionó que esto sucediera? ¿Se invirtió después? ¿Se ha habido un cambio? Les pregunto a ustedes. Oye, pues yo no me he enfermado, la verdad. Así que no he visitado el hospital muy recientemente, pero pues bueno, qué bueno que lo mencionas. Yo lo veo en mi familia, lo veo con mis familiares y ellos pues no han tenido problemas, al menos aquí en la ciudad de Saltillo. Yo creo que no puedo hablar por todos los mexicanos, realmente. Ok. Emilio, Yo no, a ver, yo. Ha sido el más calladito Sí, hoy, a ver, ¿no? a ver. Sí. No, miren, la verdad, yo no le veo muchísimo, ahora sí, avance a este tema, el tema de la salud, porque también voy al hospital privado, como también tengo IMSS por parte de la universidad, pero la verdad, claro, tengo seguro de gastos médicos, claro. Yo voy a la Conchita, yo voy a Muguerza a consultar. Pero por lo mismo que tenemos en mi familia seguro de gastos médicos, por lo mismo del seguro social, o sea, voy a ir a hacer una fila, yo muriéndome ahí, o sea, con la infección, o sea, lo que sea, cuando te sientes mal, o sea, te estás muriendo, se te viene el mundo encima y estar haciendo una fila esperando para que me atiendan, o sea, es como de no, o sea, es más, preferimos ir a las similares, que yo creo que es uno también de los temas principales en la ciudad mexicana, que prefieren ir a este tipo de farmacias, donde están los doctores, donde las consultas les cuestan 50 pesos y el medicamento a lo mejor se van pandos con 200 pesos y con eso tienen para poder sobrellevar la enfermedad. Igualmente, al trabajar con muchas fundaciones de este tema de salud y con niños con cáncer, la gente se acerca más a las fundaciones y a las asociaciones civiles que al mismo gobierno. Entonces, la verdad, yo no he visto que haya una solución al respecto, y si de verdad lo hubiera, pues ya no necesitaríamos asociaciones civiles para que me garanticen algo que el Estado debería de darme. Fíjate que yo tengo una amiga, perdóname. No, está apenas bien, ibas a hablar. adelante.
Una muy buena amiga, ella trabaja en el estado de Campeche, ella es enfermera y ella menciona que efectivamente sí han sido súper bien equipados, al menos en ese hospital. No sé si es porque tenga, bueno, yo me pongo a pensar eso, a lo mejor es por la cercanía que tiene con el estado de Tabasco, que es de donde es nuestro señor presidente. Sí. Pero al menos en ese caso, Chetumal, ella me dice que está súper bien equipado el hospital. Y estamos hablando que es el IMSS donde ella trabaja. Entonces, Y reforzando ese punto, Ciel, la oposición se ha quejado constantemente de que el presidente ha recortado gastos o apoyos a ciertos temas gubernamentales o del país con tal de darle a sus proyectos estrella, el Tren Maya, la refinería, entre otras cosas, ¿verdad? Pero si uno se pone a investigar el paquete económico que año con año manda el presidente, sí hay un incremento en el presupuesto para el tema de salud. Ahora, entonces, ¿por qué no ha sido tan considerable el cambio? Les pregunto yo. ¿Será que la pandemia Sí, dejó creo que muy la afectado? pandemia. Yo la verdad sí creo que la pandemia dejó muy tocada el tema de salud en México, en todo México. Y desde que estaba empezando ya decíamos que algo pues le hacía falta a México, y por eso incluso salían los memes de cómo se comparaba mucho la salud, el sistema de salud de México con el de Dinamarca, y cómo este intento, ¿no?, de hacer que se vea de primer mundo. Y es una especie es muy ideal, ¿no? Es un sueño que se ha intentado perseguir, una utopía que se ha intentado perseguir, y yo creo que por todos los países del mundo. No hay país del mundo que considero que no tenga dentro de sus primeros objetivos mejorar su sistema de salud. Es algo que es sí o sí. Yo creo que, a diferencia de otros años o de otros sexenios, pues yo creo que se ha visto, por ejemplo, este interés de hacer una megafarmacia en lugar de, pues, de aplicar el dedo con el atole con el dedo, ¿no? De decir, sí estamos haciendo, se invirtieron miles de millones, pero no les dimos agua a los niños con cáncer. Y luego ves estas noticias de Javier Duarte y dices, oye, desviación de recursos en cuestiones de salud y todo, y pues gente que no le importó lo más mínimo haberlo hecho, ¿no? Y de hecho creo que en 2 años sale, por cierto, pero... ¿En serio? ¿Tanto? Sí, pues un poquito tiempo lo que le digo. Diablos. Sí. Sí, ¿Ha hecho falta oportunidad para los egresados de medicina? ¿Hace falta más personal? Sí. Que es algo muy común, ¿verdad? Sí, Lo que claro. mencionan. Fíjate, hace poquito yo hablaba con una chica que me encantan las médicas porque son muy listas. Háblenle. Y de hecho, hay algo bien curioso, porque yo estaba platicando con ella y me decía, es que nadie se pone, o sea, todos hablan de la jornada laboral de 40 horas a nivel nacional, ¿no? Y qué padre, pero ¿alguien ha pensado sobre las jornadas laborales de las personas en servicio público médico? O sea, son jornadas de 72 horas continuas, güey. Y en Año Nuevo tienen que ir a trabajar, si te toca el tercero. Entonces... Y siendo practicantes, siendo pasantes, los obligan igual. O sea, sus pasantías son 3-4 días en el hospital, y si te equivocas o haces algo, te castigan con más tiempo, güey. O sea, ¿cuántos errores y negligencias médicas no hay por esa clase de abusos y excesivas pues horarios que se les da al personal de salud? A mí se me hace inhumano la cantidad de tiempo que trabajan para un trabajo tan importante y tan necesario para la sociedad. Yo creo que deberían, precisamente por su tipo de trabajo, buscar un horario más reducido. Y de hecho estaba buscando como estadísticas, en Estados Unidos hay aproximadamente 2.4 médicos especialistas por cada 1000 habitantes. En México es la mitad. Por eso es carísimo, la mitad ¿no? de población. O sea, es un porcentaje muy alto en respecto a la cantidad de población con los especialistas. Es buena la cantidad, pero yo creo y doy más a esa idea de que, así como se busca la jornada laboral de 40 horas, disminuirlas también en el servicio de salud. Por favor. Oye, y bueno, como tú dices, si reducir, o al menos, si no reducir, incrementar sus ingresos, ¿no? Utilidades, salarios, etcétera. Yo sé que ganan bien, y por Muy dinero bien. no se van a quejar. Bueno, El ok. problema tal vez las enfermeras o Sí, gente a no eso iba. especialista son las que no ganan tan bien, y es como que dicen, oye, también son jornadotas. Sí, perdón, permíteme rectificar mi comentario. No, si los médicos no tienen por qué quejarse, digo, yo creo que aquí principalmente los que se llevan la peor carga son los enfermeros, ¿no? Yo creo que aquí ellos sí son los que se tienen que aumentar sus horarios, se tienen que quedar al tercero si es Año Nuevo, etcétera. Entonces, y perdón, hay otro problema también,
que al menos IMSS, ISSSTE, hay mucho nepotismo, hay mucho amiguismo, entonces es muy difícil un recién egresado poder entrar a una de estas instituciones. Entonces se tienen que ir a instituciones privadas donde lamentablemente no se les paga igual, no se les paga tan bien, pero los castigos son los mismos o hasta peores, ¿no? Sí. Entonces, Lamentablemente es esto. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, en distintas ocasiones, en las mañaneras del presidente, ha lanzado convocatorias para que personas se inscriban, ¿verdad? Especialistas y que puedan apoyar. Pero tristemente aquí reafirmo el tema de ambos, de lo que ambos mencionan. Tiene que ser en áreas rurales. También. Entonces, imagínense, es una persona que debe con sus propios medios llegar a esta zona rural a poder atender a todas las personas que puedan necesitarlo. Es algo muy bueno, pero sí tal vez se debe dar un incentivo mayor. En este caso, sí vas a ir a una zona rural, pero yo te debo garantizar una seguridad en este caso, ¿verdad? Sabemos que ahora andar en carreteras o en ciertas zonas es peligroso. Sí. Entonces muchas veces se abren estas convocatorias, se abren miles de convocatorias, pero las personas declinan a ellas precisamente por la falta de seguridad y de prestaciones que puedan ser ofrecidas a ellos mismos. Pero a ver, también, o sea, no lo vemos tanto con el tema económico, porque vemos que un médico gana muy bien, o sea, en cualquier parte del mundo, o sea, los médicos siempre van a ganar bien. Aquí el tema yo creo que es el tema de que no tienen tiempo para nada. Ahora sí, no tienen una vida social, no tienen una muy buenas, ahora sí que jornadas laborales. Pues tienen muy buenas fiestas. Tienen, sí, claro, claro. Pero bueno, ya desde que sabes que entras a la carrera de medicina, sabes que ya no vas a tener vida social. O sea, desde que empiezas a estudiar con otras hasta facultades. que con otras facultades. Pero bueno, entonces, sí, claro, uno también ahí tiene que echarle el pisto para alivianar la carrera. Para aguantar la carrera. Pero, o sea, todo mundo tenemos, y es un derecho también universal y fundamental, el derecho al ocio, el derecho a la recreación, que como médico y como profesionista, pues claro, o sea, tampoco voy a disfrutar mi dinero ni todo lo trabajado, porque tengo que venir a cubrir las jornadas de 48 horas y las guardias, y no puedo disfrutar, ver el crecer a mis hijos, el disfrutar a mi esposa, a mi pareja, lo que sea, por estar aquí, ¿no? Entonces, si tenemos tantos estudiantes que estudian medicina y tantos internos, pues también podemos a chambear y haz guardias y hay todo para que sea menos, que la calidad de vida también de los médicos sea mayor, porque también las desveladas continuas, tanto el cansancio extremo que puede llegar a tener un médico, pues es gravísimo. Entonces, pues también hay que pensar en la salud mental y salud física de los médicos, de quienes nos cuidan de las enfermedades, pues a ellos quien los cuida, ahora sí. Claro. Sí, y igual, o sea, a mí me ponían el ejemplo de que cómo va a razonar una persona que lleva 72 horas trabajando sin dormir y haciendo una intravenosa y ya temblando, o sea, muchos errores, muchas omisiones por el exceso de trabajo que pueden tener. Discúlpame, perdón, pero eso es más que nada en el tema de los enfermeros, ¿no? Digo, sí, bueno, es que de todo, que es en general. A un médico cuando acaba de empezar le ponen a hacer cientos de cosas que lo ve obligado a hacer, porque pues igual el ambiente en medicina, pues lo poco que he sabido tanto en las escuelas como en los hospitales, pues es dura la relación, o sea, no son tan amistosos, entonces es como que, y un pequeño error, pues oye, estás hablando de la salud de otra persona, de la vida de otra persona. No hay margen de error. No hay margen de error, y los márgenes de error pues se pagan muy caro, o sea, no es algo que se deba tomar a la ligera. Yo creo que el gobierno se está tardando para hacer una especie de programa, así como Jóvenes Construyendo el Futuro, pero que incluya de forma más especializada a personas, tanto enfermeros como quiroprácticos, como gente que se dedica al sector de salud, y que sea apoyada tanto económicamente para quizá disminuir su horario laboral, que haya más personas contratadas pero subsidiadas, que sería para que no se le cargue todo a las industrias privadas de salud o al mismo instituto, que bueno, pues van a ser impuestos, sería casi lo mismo, pero el programa ayudaría a que las personas que estudian esto se sientan con más posibilidades de trabajar sin explotarse. Es eso. Yo lo que veo desde mi perspectiva es que estas dependencias tienen la necesidad de una supervisión. Tienen la necesidad de una supervisión para realmente detectar qué es lo que está haciendo falta, ¿verdad? A mí me tocó hace poco ir al seguro a ver a una persona, un conocido lamentablemente, se encontraba ahí y gracias a Dios tenía años que no visitaba el seguro aquí de Saltillo. Por dos. Por dos. Y vaya, o sea, realmente uno cae en una realidad
que muchas veces por ignorancia uno se puede preguntar, ay, ¿estará tan mal como dice la gente el seguro, verdad? Pues sí, Pero uno se acerca y dice, wow, o sea, son cosas tan básicas que no requiere ser ni especialista ni técnico. Yo creo que cualquiera de nosotros al que se le acerquen y le pregunten, ¿qué le hace falta a este seguro? Uy, no, pues te hago una lista. Y son hago una cosas lista, básicas. carnal. O sea, Claro. por cuestión de humanidad le hace falta muchas cosas al seguro social y es un tema tal vez de supervisión que no se está haciendo de forma correcta. Yo creo, perdón, es un tema político también. O sea, nosotros vivimos en el estado de Coahuila. Todos sabemos a qué gobierno pertenece el estado de Coahuila, ¿no? Entonces, al querer empatar los objetivos que tiene el gobierno federal con el gobierno estatal, Coahuila, es ahí donde entran los conflictos de intereses, ¿no? Y a lo mejor muchas veces por eso no avanzamos. Digo, no me quejo, yo creo que tenemos quizá uno de los mejores sistemas, este estado tiene uno de los mejores sistemas del país, No, pero... ese mismo, perdóname, pasó lo mismo con los libros. Y se retractaron y gastaron el gasto y como quiera, Sí, ahí fue- están los libros entregados. O fue sea, y lamentable. fue una cuestión política Fue una que cuestión política de nada solamente. sirvió. Se gastaron 70 millones de pesos que no sabemos dónde van a quedar, qué pasó con ellos, quién Coahuila ganó con educa. ellos. Nadie, y ahí se fue. Entonces, esto va a pasar. De hecho, pasó lo mismo con lo del cuadro básico. Coahuila no lo firmó. Coahuila todavía tiene su cuadro básico. Hay como 3 estados los que son los únicos que sí firmaron el cuadro básico. Así es. Y sí es un tema que se debe seguir analizando definitivamente. Coahuila, obviamente por ser gobernado por un partido de oposición, no entra a ciertos programas que el gobierno federal ofrece y es ahí donde entramos en ese conflicto, ¿verdad? Ese choque de Pero intereses. pues sí, es algo que se debe analizar, ¿verdad, José? Sí, claro que sí. Yo creo que, bueno, hemos dado por terminada la mesa de opinión Young. Yo creo que hemos hablado mucho sobre este tema. Es un tema que va a hablar mucho. Yo creo que todavía en los siguientes meses vamos a continuar con esto si hay nuevas noticias. Y pues los invitamos a que pues, nos dejen en la caja de comentarios qué es lo que opinan de esto. A fin de cuentas, ustedes son los que tienen la última palabra. Les agradecemos y que pasen muy buena noche a todos. Sale, muchas gracias, Hasta luego. Alex, compañeros.